¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a ver una mirada al desarrollo sostenible. Vamos a conocer aquellos 17 objetivos que las marcan. Eh, vamos a verla. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico de lo que ha marcado esto desde que empezó la primera revolución industrial hasta nuestros días y cómo esas revoluciones industriales en la historia han impactado nuestro modo de vivir y también ha impactado en nuestro ambiente. Empezamos con la primera revolución industrial, que fue más o menos a mediados del siglo XVIII. Nace en Europa, más específicamente en el Reino Unido, donde comenzamos a ver la invención de la máquina de vapor. Entonces ya comenzamos a ver la invención de productos mecánicos impulsados por agua. Nace lo que se viene a conocer para la época la energía de vapor. Esto marca la primera revolución industrial de la historia, porque ya comenzamos a ver el manejo de combustibles fósiles y la utilización de los primeros metales pesados como el hierro. Para la segunda revolución industrial, y siguiendo los avances que vienen de la primera revolución, ya vemos que para la segunda coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por allá por 1914. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial tiene un periodo de más o menos de 4 años, entre 1914 y 1918, que coincide también con la pandemia de la influencia española, que mató a muchos jóvenes para la época. Aquí comienzan ya a manifestarse el concepto de división de las tareas en las industrias. Comienzan a crearse fábricas, industrias, etcétera, y a utilizar la energía eléctrica, pero todavía dependiendo del uso de los combustibles fósiles. Comienzan a ver las primeras producciones de químicos, de fertilizantes y explosivos, y también el uso masivo de otros metales pesados, que más adelante vamos a ver qué impacto tienen esos metales pesados sobre el ambiente, pero para la época comienzan ya a surgir el uso masivo del zinc, del aluminio, del níquel, del cobre, etcétera. Esta marcada división de tareas en las industrias comienza a darle una organización a esas industrias, y uno de las características más importantes de esta segunda revolución industrial es el transporte masivo de masas de personas a través de los ferrocarriles. Para la tercera revolución industrial ya vemos que las innovaciones son un poco mucho más avanzadas. Ya estamos entrando a mediados del siglo XIX, donde comenzamos a ver una explosión de innovaciones en cuanto al uso de la informática, etcétera, etcétera. Es así que la tercera revolución industrial se acuñe el término sociedad de la información, porque comenzamos a ver ya el uso de celulares, comenzamos a ver la conectividad, el internet, el uso de vehículos mucho más eficientes. Comienzan las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información a tener un auge muy importante aquí, y comienzan ya a verse los primeros pimientos, no, ya comienzan a verse las nuevas formas de energías renovables, como las hidroeléctricas, energía eólica, etcétera. También tenemos avances en la fibra óptica, avances en la nanotecnología, innovaciones cada vez más importantes en el campo de la ciencia, y comenzamos a ver un fenómeno muy marcado que hasta la fecha todavía existe, que son las sociedades interconectadas. Viene la cuarta revolución industrial, que en la que estamos actualmente. Se dice que empezó más o menos desde 2011 hacia acá, pero estamos en esa cuarta revolución industrial. Todo está vinculado en esta revolución industrial a la organización de los procesos y de los medios de producción. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de la economía, sobre todo de los países capitalistas. El elemento muy distintivo de esta revolución es que las fábricas, las industrias buscan adecuarse al uso de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en fábricas e industrias un poquito más inteligentes, adaptables a las características y a las necesidades de las personas. Comienza un boom tecnológico y un boom de innovación en ciencia y tecnología por los sistemas cibernéticos y aquellos sistemas ciberfísicos. Comenzamos a ver la robótica como producto fundamental y creación fundamental de muchas fábricas y empresas. Utilización del Internet de las cosas, nace el Internet de las cosas, nace la nube
nace la nube, los dispositivos hiperconectados, comienza el e-comercio o comercio electrónico, comienzan a haber emprendimientos digitales, comienzan las criptomonedas a utilizarse, llega un nuevo desafío para los sistemas que es el Big Data, y comienza algo que para mí es lo que marca la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial. En esta cuarta revolución, que es basada en los sistemas físicos y cibernéticos, vemos cómo la tecnología avanza a unas revoluciones gigantescas. Pero esas revoluciones gigantescas están a expensas del consumo de los recursos de nuestro medio. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Vemos que esta cultura del consumo está provocando un déficit ecológico. Claro, es que si ustedes ven cada una de las revoluciones industriales, ustedes ven que el hombre trata de mejorar sus condiciones de vida. ¿Con qué? Con los productos que obtienen de la naturaleza. El carbón, el petróleo, los metales pesados, comenzamos a adentrarnos más a los bosques, a tener más tierra para construir, etcétera, etcétera. Pero todo eso produce unos residuos. Entonces, ¿qué pasará si esa demanda mundial de recursos excede en el 60% la capacidad biológica del planeta? En pocas palabras, para que lo puedan entender, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a consumir los recursos de nuestro planeta y ese consumo de recursos de nuestro planeta, es más acelerado que la capacidad que tenga el planeta de renovarlo? ¿Sí me entiende? Si yo consumo muchos recursos del planeta y la capacidad de renovación del planeta es muy lenta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reducir drásticamente todos esos recursos y el planeta entrará a una línea de no retorno que es muy, muy, muy crítica para el ser humano, porque el planeta no va a tener esa capacidad de renovarse para poder recuperar todos aquellos recursos, esos recursos que pues hemos tomado. Antes de pasar a esta diapositiva, quiero comentarles algo de la anterior diapositiva. Esas fotos que están ahí, bueno, son fotos para demostrar lo que explica la diapositiva. Pero básicamente les voy a colocar un ejemplo bastante contextual. La ganadería, pues entre comillas dicen que Córdoba es un departamento ganadero, pero la ganadería es uno de los sistemas de producción que más impactan sobre los medios ambientes, sobre los ecosistemas. Si no hay un control en el manejo de esos recursos naturales por parte de la ganadería o por el impacto que causa la ganadería sobre los recursos naturales, estamos en problemas. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Aquí les voy a mostrar a grosso modo una gráfica que nos dice cuál es la huella ecológica del planeta en la utilización de los recursos y muestra si se hace algo por eso o no se hace nada por renovar esos recursos. Vemos que la línea que va hasta junio 28 del 2030, acuérdense que vamos a verlo más adelante, que los 17 objetivos de desarrollo sostenible están para el 2030, o sea, eso es un compromiso dentro de la agenda que se hizo en los países participantes. Entonces esto es un modelamiento que se hace, y esta curva dice que pues si no se hace nada para junio del 28 2030 en cuanto a las emisiones de carbono de los países industrializados, pues la curva se mantendrá empinada y el planeta va a llegar al punto de no retorno. No va a poder renovar los recursos que el hombre ha consumido. Pero acá dice, en la línea verde, dice si los países pues reducen las emisiones de carbono, las emisiones de CO2, pues sí se puede hacer algo por el planeta. El planeta está a punto de renovarse, puede renovarse, siempre y cuando la reducción de las emisiones de las industrias de CO2 bajen un 30%. No se ha podido con las cumbres en Río, en Kioto, pues en la que se va a hacer ahora en Glasgow. Vamos a ver qué pasa en la próxima cumbre, si los países están dispuestos a bajar sus emisiones de CO2. Tenemos necesidades, cada ciudad, cada país, cada persona, etcétera, etcétera,
tienen necesidad. Esas necesidades las suplimos nosotros con los recursos que nos da nuestro planeta. Pero el papel que jugamos nosotros es saber tomar esos recursos de tal forma que compensemos al planeta y este planeta nos pueda renovar esos recursos. Necesitamos agua potable, pero ¿qué hacemos con el agua residual? Por ponerles un ejemplo. ¿Necesitamos agua potable? Sí, es verdad, cada uno de los hogares necesita agua potable. Pero cada hogar que utiliza agua potable genera residuos, genera agua residual. ¿Qué estamos haciendo con esa agua residual? ¿La estamos desperdiciando? Vámonos a las industrias. Las industrias tienen que tener la capacidad de reutilización de esa agua residual. Vamos más allá todavía. Esa agua residual jamás una industria debe botarla a los ecosistemas, porque me impacta a los ecosistemas. Tenemos necesidades, suplimos necesidades, pero ¿qué tanto esas necesidades impactan al medio ambiente? Lo vamos a ver más adelante. Todo gira a un crecimiento económico. Usted ve en los países capitalistas hablando de crecimiento económico de cada país con base al desarrollo en ciencia y tecnología. Pero esa ciencia y tecnología, esa inversión dentro del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología de cada país, tiene que también tener un rubro para, vamos a ver qué le está pasando al planeta. Vamos a tratar que el planeta comience otra vez a renovarse. Vamos a evitar emisiones de CO2. Vamos a tratar de que el hoyo de la capa de ozono pues se reduzca más, etcétera, etcétera. Pero si somos indiferentes ante la pobreza, que no haya equidad, si vemos que se deterioran los recursos naturales y no hacemos nada, no implementamos medidas para evitar esa contaminación, entonces el crecimiento económico puede ser acelerado, va a ser acelerado, pero el gran perdedor va a ser el planeta. Y ojalá no lleguemos a ese punto de no retorno. Por eso es que hay tres esferas muy fundamentales dentro de ese desarrollo sostenible que buscamos. Dentro de esas tres esferas tenemos la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Son tres esferas que están juntas y que tienen que estar en equilibrio para lograr un desarrollo sostenible. En cuanto a la sostenibilidad social, se requiere que el desarrollo, pues lógicamente, fortalezca la identidad de las comunidades, lógicamente logrando un equilibrio demográfico y la erradicación de la pobreza. Si ustedes miran la brecha entre ricos y pobres, actualmente en vez de reducirse se está expandiendo. El COVID-19 ha desnudado esa brecha que hay entre los ricos y pobres. En cuanto a lo económico, bueno, sí se necesita una sostenibilidad económica siempre y cuando ese desarrollo económico sea eficiente y equitativo. Lógicamente tiene que haber equidad en esa economía. Actualmente no la hay. El 1% de la riqueza del mundo la tienen ciertos sectores en las últimas estadísticas que han sacado. Entonces es difícil que a futuro, sí se puede, pero a futuro es difícil que haya equidad, pero pues es lo que se quiere. Y lógicamente tiene que haber una sostenibilidad, esto es muy importante en la parte ambiental. Lógicamente esa equidad, ese desarrollo, ese equilibrio en la parte ambiental tiene que ser compatible con los procesos ecológicos que hay en cada una de las zonas. Tiene que ser también compatible con la diversidad biológica que existe y tiene que ser muy compatible con los recursos naturales que tiene. Por eso nace el concepto de desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la generación que viene, de nuestra generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, sin satisfacer sus propias necesidades. Vamos a ver otra vez las tres dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión económica, la dimensión social. Ya esto lo habíamos visto, debe ser equitativo, debe haber un equilibrio, de tal forma que el desarrollo sostenible se mantenga y podamos preservar eso que hay ahora para nuestras generaciones futuras. Bueno, pero los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de dónde vienen? ¿Dónde nacen? Nacen de una cumbre que se denominó la Agenda 2030,
en Alemania, en Bonn, donde los países del primer mundo comienzan a decir, bueno, hay que transformar el mundo del contexto global, pero para llevarlos a las agendas regionales. Entonces se establecen 8 objetivos de desarrollo en milenio. Uno de los principales es erradicar la pobreza, que haya equidad, etcétera. Lograr la enseñanza primaria universal. Tienen con los primeros 2 ejes, miren, que son la pobreza y la educación. De tal forma que los objetivos de desarrollo en milenio han generado el movimiento de lucha contra la pobreza que más éxito ha cosechado en la historia contemporánea. Eso lo dice Ban Ki-moon en esa conferencia. Pero tenemos los 8 objetivos de desarrollo de estos países, y de ahí cada uno tiene ciertos logros en esos países en cuanto a la erradicación del número de la pobreza, a la cobertura en educación, a la participación de mujeres en el gobierno, a la reducción de la tasa de mortalidad tanto de niños, de mujeres en estado de embarazo, etcétera, reducción de enfermedades como el VIH, etcétera, etcétera. Como ellos, entre comillas, han logrado esos objetivos en diferentes países, pues ellos dicen, bueno, ya que aprendimos de eso, vamos a dar una agenda compartida que tenga una visión común y mejore la vida de muchas personas. Por eso nace esos 12 objetivos, pero lógicamente siempre hay ciertas brechas que todavía hay que cerrar. Todavía hay cientos de millones de personas que siguen viviendo en la pobreza y pues son privados de una vida digna. Hay inequidades en aumento, bastante disparidades en lo que tiene que ver con la riqueza y el poder. Todavía hay desigualdad de género, todavía vivimos en desigualdad de género en algunos países. Todavía las tasas de desempleo son muy altas todavía. Los jóvenes son los que más tienen tasa de desempleo. Vivimos el impacto del cambio climático todavía. Todavía hay regiones donde el agua no se consigue, etcétera. Todavía hay esos problemas. Gracias a que ellos han identificado cada uno de esos problemas y sabe que no hay igualdad y sabe que no hay equidad, entonces pues comienzan a estudiar y dicen, bueno, hay un crecimiento económico, pero miren, hay todavía degradación ambiental. ¿Qué nos pasa? Hay un crecimiento económico, pero todavía hay esquemas insostenibles en cuanto a la producción y el consumo. Pues hay crecimiento económico, pero no se ha visto todavía una reducción de la pobreza como tal. Todavía hay poblaciones vulnerables, hay desigualdad, hay exclusión, etcétera, etcétera. Sí, hay un crecimiento económico. También tenemos un mundo bastante interconectado con innovaciones innovaciones en ciencia, tecnología, etcétera, pero todavía existen divisiones, todavía existe intolerancia y todavía hay conflicto. Miren el conflicto de Siria, miren el conflicto que hay en Irak, etcétera, etcétera. Todavía estamos aprendiendo de esto. Entonces, pues nace la estructura de esa agenda para el 2030, donde pues se declara qué futuro es el que queremos para el mundo, y se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una forma o son indicadores para ver cómo va un país en cuanto a esto del desarrollo sostenible. Lógicamente cada nación lo apropia y lo establece y lo incorpora dentro de sus planes de desarrollo. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ven que de primer lugar tenemos el fin de la pobreza. Pues la idea es erradicar la pobreza, que haya más protección social, que se defiendan a los más vulnerables, que se aseguren los recursos para implementar políticas sociales que garanticen pues, los recursos básicos, servicios básicos, empleo, tierra, tecnología, etc. Pues tenemos el segundo, que es hambre cero, pues erradicar la malnutrición en países donde tienen altas tasas de mortalidad por desnutrición. Un ejemplo, partes de África que tienen una tasa de mortalidad por desnutrición alta, pues ese es lo... Y no solamente África, aquí en Colombia también se ve en La Guajira, etcétera, etcétera. Pues esto va tomado del aumento de la producción de agrícola, en lo que tiene que ver con el apoyo a los productores, especialmente a las mujeres vulnerables, a los pueblos originarios, defensa de la biodiversidad, etcétera, defensa de los recursos, prevenir desastres, inundaciones, etcétera. Vamos para el tercero, que es salud y bienestar. Esto tiene que ver con la vida sana, pues reducir el número de madres que mueren dando a luz, postparto, etcétera. Prevenir la muerte de los recién nacidos,
que las tasas de menores de 1 año y las tasas menores de 5 años sean todavía aún menores, que se eviten la propagación de enfermedades, por lo que me estamos viendo ahora como el COVID-19, que se eduque para la prevención y no para el tratamiento, que se evite el abuso de drogas, etcétera. En educación de calidad, pues Colombia está transformando esto que tiene que ver con educación de calidad. Estamos todavía en pañales, pero estamos haciendo pues los esfuerzos. Es tratar de lograr una educación que sea equitativa, que sea de calidad, que tenga más oportunidades cada uno de los jóvenes, que tengan más acceso a esa educación de calidad, que se mejoren los ambientes de aprendizaje, que se mejoren el aumento de becas, pues que la educación sea gratuita, que sea un derecho, de tener profesores mejores capacitados, etcétera. Tenemos por otra parte la igualdad de género. Bueno, esto ya creo que ustedes pueden saberlo. La idea es que a nivel mundial, por tanto la mujer como el hombre tengan los mismos privilegios. En cuanto al agua limpia y saneamiento ambiental, existen muchos lugares en el mundo que todavía el agua es un tesoro porque no la tienen, la buscan. La idea es que el agua sea para todos, potable, etcétera, y que con ella se pueda pues, prevenir muchas enfermedades que vienen por el mal, por la contaminación, perdón, de esa misma agua, etcétera. Dentro de todos esos 17 objetivos, cada uno tiene algo en particular, como lo estamos viendo. Vamos a volarnos unos de aquí. Vamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el trabajo digno. Miren que el trabajo digno, que es el 8, pues lógicamente fomentar el trabajo digno en todos los ámbitos de la sociedad, en cada una de las sociedades. Lógicamente, si vemos el 10, que es la reducción de las desigualdades, podemos decir que el Estado tiene que garantizar que todas las personas en situaciones de pobreza pues tengan un crecimiento económico y que sea equitativo con respecto a las otras sociedades. Y así como ven ustedes, vamos a meternos con el objetivo 13, que es frenar el cambio climático, porque más adelante vamos a ver qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global, qué es ese efecto invernadero, etcétera. Entonces el objetivo 13 pues tiene como objetivo frenar el cambio climático, que todos los estados tengan dentro de su plan de desarrollo tratar de frenar ese cambio climático. La idea es que existan personas preparadas para enfrentar y superar peligros relacionados con ese cambio y evitar así desastres naturales. Eso debe estar en la agenda de cada una de las naciones. Y así vamos a pasar estos 17 objetivos. ¿Qué actores son necesarios para implementar para la agenda del 2030? ¿Cuáles son esos actores que se meten para que esos 17 objetivos del desarrollo sostenible se cumplan? Estamos dentro de los sectores, están los gobiernos locales, regionales y nacionales, el sector privado lógicamente, el gobierno junto con el Congreso, Senado, etcétera. Los partidos políticos tienen que hacer parte de este escenario. La academia es importante, sin ciencia y tecnología pues no avanzamos. Los medios de comunicación, lógicamente la población general y las organizaciones de sociedad como son las defensas civiles, de base, voluntarios, ejército, etcétera. Vamos a ver cómo está Colombia en cuanto a esos objetivos. Les va a quedar como tarea leer cada uno de esos objetivos, son bastante puntuales. Entonces, en Colombia pues se tienen 3 pilares dentro del Plan Nacional de Desarrollo, PND. Ahí lo que dice es que más de la mitad de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible ya están incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Oyeron? Los pilares son paz, justicia. Ya lo ven, el objetivo número 16, que habla sobre la paz y justicia. La idea es que las sociedades vivan en paz, acabar con el abuso, la explotación de trata de personas, de las guerras, etc. Reducción de la desigualdad, ya lo vimos, y educación con calidad. Lógicamente ese es el pilar, pero el Estado va desarrollando cada uno de los objetivos según su nivel de importancia. Entonces esos son los pilares que pues ha promovido Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso no quiere decir que excluya los otros 14, no, ha incluido los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Les voy a poner un ejemplo 1. En el caso de salud y protección social, mire cómo está Colombia. Colombia, según eso, ha disminuido la tasa de mortalidad infantil
gracias a la cobertura en vacunación en todo el país de dosis de DPT, por colocar un ejemplo, difteria, tosferina y tétano. Ha incluido bancos de leche humana en el funcionamiento de los hospitales, el programa de Madre Canguro, que nació aquí en Colombia orgullosamente, y los programas de vacunación, esos que programas amplios de inmunización son los programas de vacunación. La razón mortalidad materna también, la idea es que también baje la implementación de modelos de atención integral en salud, etcétera. Así lo ha desarrollado y lo ha incorporado este punto de este objetivo de salud, lo ha incorporado Colombia dentro de su plan de desarrollo. Vamos a ver aquí unas estadísticas dentro de los objetivos de desarrollo, del desarrollo sostenible en los planes departamentales. Veamos uno de 2016 hasta el 2019, hasta el año pasado. Vemos cómo los colores nos dicen si alto, medio, general, o sea, cómo han desarrollado esos objetivos en cada uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Miren, es algo interesante ver aquí a Córdoba de verde. Nos está diciendo que Córdoba, pues, se han implementado esos objetivos de desarrollo con un nivel alto. Pues hay que ver, esto es una fuente que, pues, esta fuente es de Secretaría Técnica del año pasado. Pues Córdoba, según se presenta aquí, pues está bien. Vemos que el último objetivo, el objetivo 14, Córdoba está bien en los primeros, en los 1, 2, 3, en lo que ven ustedes ahí, está bien Córdoba. Cada uno de esos son los avances de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo está en cada uno de los departamentos. Entonces, va a quedar una tarea, un taller, perdón. El taller es el taller de desarrollo sostenible. Después de este video explicativo, se van a salir de aquí y van a buscar el punto 1.4 dentro de este entorno virtual. Van a ver una encuesta. Cada uno de ustedes de su casa responde esa encuesta. Y después esperen que todo el mundo, que todos los estudiantes de este grupo hayan respondido a la encuesta. Eso es fácil saberlo porque ahí está la encuesta y más abajo dice resultado. Ustedes entran ahí en el resultado y van a ver ahí el número de participantes que han votado. Cuando todos hayan votado, van a ver los resultados y van a escoger los dos primeros objetivos, los más votados, porque van a votar son por unos objetivos de desarrollo sostenible, y van a ver sus resultados y van a coger esos dos objetivos. Ahí van a votar por números, entonces van a coger los dos números que más tengan votación. Y más adelante van a ver las instrucciones del taller, está en PDF, lo pueden descargar o lo pueden ver en línea. ¿Qué van a hacer con esa votación? Ahí dicen que van a hacer, en ese taller dice qué van a hacer con esos dos objetivos más votados por ustedes. Muchas gracias, muchachos. Éxitos en ese taller.